Bienvenidos a la Escuela Bíblica Comprensión de los Tiempos. Es un placer para nosotros presentarle la clase de libros proféticos con el pastor Gonzalo Infante. Antes de comenzar, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde podemos crecer, donde podemos aprender. Te pedimos, Señor, que nos reveles las verdades maravillosas que hay en tu palabra. Gracias por lo que ha puesto en el corazón del pastor Gonzalo, que va a ser para edificación de nosotros. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Que disfruten la clase y que sea un tiempo de crecimiento y aprendizaje. Adelante, Pastor Gonzalo, la clase es suya. Bueno, muchas gracias, Manuel. Hoy vamos a estar en nuestra clase sobre libros proféticos en el orden temático y vamos a estar hablando un poco sobre la salvación, el mensaje de la salvación. Hemos visto la hermenéutica, y vuelvo y lo repaso un poco, la hermenéutica de los profetas, cómo es que se tiene que estudiar los profetas para que no caigamos en problemas de interpretación. Vimos la poesía desde el punto de vista hebreo, vimos cómo es que la Biblia enfoca y qué es lo que la Biblia quiere decir acerca de estos temas. Muy bien, lo segundo que tenemos que tener pendiente es que luego hablamos acerca del mensaje y del mensajero. Nosotros estuvimos hablando acerca de Isaías, de Jeremías y de Ezequiel, de cómo fueron llamados por Dios y al servicio, a una responsabilidad y a un sufrimiento, a un soportar las pruebas. Pero también quiero anotar que luego hablamos del mensaje, hablamos de Dios, porque si algo hablan los libros proféticos, hablan acerca de Dios. Hablamos que es único, pues la verdad está llena de teología, pero si habló acerca de que Dios es único, los dioses ajenos son mentira, los dioses ajenos son un engaño, la idolatría es torpeza. Hablamos del Dios Todopoderoso, aún en los desafíos que el diablo pueda tener, que el enemigo pueda hacer. Dios es todopoderoso y tiene cómo responder. Pero también vimos el tema de la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y eso explica un poco más por qué nosotros tocamos el tema del juicio la semana pasada. Pero hablamos de un Dios santo, de un Dios único, de un Dios que no tolera el pecado en su presencia. Él no creó el pecado, Él no está para eso. Pero también tenemos que entender que Dios es un Dios que no solamente es santo, sino también es un Dios de amor. Estuvimos hablando de eso. Entonces hablamos de el mensajero, cómo se prepara, cómo es el llamamiento de Dios, pero también hablamos del mensaje por el lado de Dios. Luego hablamos por el lado del juicio. Hablamos de un juicio sobre todas las naciones. Dios es un Dios universal. Él también juzgaría a los dioses de los filisteos y los dioses de los hititas y los dioses de los amorreos. Para él no hay una situación donde él dice, no, es que yo no me meto allá porque ese no es mi potestad, yo soy el Dios de Israel. Sí, él es el Dios de Israel, pero es el Dios todopoderoso también sobre toda carne, sobre toda creación. Pero también hablamos que Dios va a juzgar a su pueblo y que Dios, sí, el juicio comienza por casa y que el pueblo de Dios experimenta el juicio de Dios por el pecado. Ser cristiano no me impide en ciertos momentos tener problemas con la situación de pecado, pero lo que importa, lo clave, lo importante es que no practicamos el pecado, pero sí tenemos que volver a la santidad y a la voluntad de Dios. Eso Él hace todo el tiempo. Y hoy tocamos si hay juicio y hay un veredicto y hay una manera de tratar a la nación. Vimos a las naciones, a la nación, a la persona individual. También Dios ofrece alternativa y es la salvación. Por eso hoy estaremos tocando el tema de la salvación, el mensaje de salvación, porque Dios no se queda con eso. Dios es un Dios que está pendiente de ayudar, de bendecir y de cuidar a sus hijos. Muy bien, en medio de esto vamos a dividirlo en varios temas y el primer tema que vamos a tocar es que Dios es un Dios de promesas. Dios está prometiendo cosas. Dios es el que hace que la diferencia sea grande
y lo primero que promete es un Salvador. Esto empezó en Génesis 3:15, cuando hay lo que llaman el protoevangelio, donde Dios le dice a la serpiente que sí, ella podría morderle el carcañal, la zona del talón, pero el Mesías, el Hijo, el que él mandaría, su simiente le pisaría la cabeza. Entonces la salvación es un tema que se habla mucho, y el Salvador es un tema prometido en el Antiguo Testamento. Vemos desde Génesis, también en Deuteronomio, Moisés dice que levantaría a Dios un profeta como él. Y desde el principio de la Biblia, desde el sacrificio del animal para cubrir con pieles a Adán y Eva, Dios estaba claro en esto. Dios quería que su pueblo entendiera que él mandaría un Salvador. Y este Salvador ama al mundo y por amor lo haría. Esto es una promesa dada, como les dije, en el Pentateuco, pero a nivel de todo lo que es el santuario, a nivel de todo lo que es el tabernáculo, a nivel de todo lo que es, por ejemplo, la cruz que Dios colocó para que fueran sanos, esa de bronce. Todo como un hilo rojo muestra al Salvador en toda la Biblia, y los profetas tienen que ver con esto de una manera muy clara. Muy bien. Entonces, si de algo habla la Biblia de la salvación, es el hilo rojo, es el tema de Génesis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 22. El tema es la salvación y el tema es el Salvador. El enfoque es Jesús. Él es el enfoque de todos los enfoques. Él es el Señor de señores. De Él habla todo el tiempo la Biblia. Y vamos a hablar que se promete un Salvador. Dios promete un Salvador en el Antiguo Testamento, y obviamente nos vamos a centrar en los libros proféticos. Repito, Dios es único, se ha violado el pacto, se ha violado la ley, hay un juicio, pero Dios ofrece salvación. Y la promesa de un Salvador se cumple. En Lucas capítulo 24, versículo 27, dice que cuando Jesús resucitó, él anduvo con unos discípulos caminando, y dice la Biblia que interpretó todas las escrituras acerca de las cosas que concernían a él. O sea, Jesús cogió a Moisés, o sea, la ley, y a los profetas, o sea, todo lo que eran los libros históricos y proféticos, y desde el principio a esto les empezó a explicar en qué consistía la salvación y el Salvador. Dice que las escrituras hablan acerca de mí, o sea, Jesús es la promesa cumplida del Padre acerca de un Salvador. Lucas 24:27 dice que él les empezó a explicar. Entonces, cualquier libro de la vida en la Biblia tiene que decir algo del Salvador. Eso es algo que incluye el canon profético, el canon de los libros de la Biblia, que el Salvador tiene que estar presente. Cuando la salvación es por otro lado, no es algo bíblico. Entonces, no tenemos hoy espacio para examinar todos los pasajes que predicen acerca de Jesús. Les recomiendo el libro de Josh McDowell, Evidencia que sí un veredicto, donde hay un capítulo entero acerca de las profecías cumplidas en Jesucristo, más de 300 en un solo día, acerca del Salvador. O sea, quiero notar que esta primera parte, el juicio sí, es verdad, el juicio vendrá, pero en ningún momento Dios deja de establecer la verdad acerca de la salvación que triunfa sobre el juicio. Vamos a tocar solamente 3 puntos de acá. Por ejemplo, en el Mateo capítulo 1, versículo 18 a Mateo capítulo 2, versículo 18, se toca el tema del nacimiento de Jesús. Esto en el versículo 20 habla acerca de que él será llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados, dice el versículo 21. Y Mateo dice, todo esto se cumplió para que se cumpliese
lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está en versículo 22 y versículo 23. Es una cita de Isaías capítulo 7, versículo 14, que muestra cómo Isaías predijo exactamente que Jesús nacería de una virgen. Y esto es un acontecimiento sobrenatural que solamente podía ser cumplido en el Mesías. No había otra manera, no había otra forma como esto se pudiera cumplir. En el capítulo 2 predice, porque Herodes pregunta: ¿y dónde nacerá el Mesías? Y los hombres que interpretan, los intérpretes, los sacerdotes, dijeron que el Cristo nacería en Belén de Judá. Esto es una cita directa a Isaías, a Miqueas capítulo 5, versículo 2, donde se habla acerca de que el Cristo nacería en Belén. Entonces el nacimiento de Jesús tiene un cumplimiento completo, tiene un cumplimiento claro, tiene un cumplimiento predicho en toda la Biblia, pero en los profetas es específico. Por eso se le llama a Isaías el quinto evangelio, porque ahí es donde empezamos a notar que Dios predice muchas cosas, como por ejemplo el nacimiento, como lo estamos notando. También el libro de Isaías y la Biblia nos habla acerca del Mesías sufriente, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero en el tema del nacimiento, en Oseas capítulo 1, versículo 11, se dice: de Egipto traje a mi hijo. Esto está en Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15, cuando ellos tuvieron que huir a Egipto, pero cuando sus enemigos dejaron de atacar, ellos fueron libres para volver otra vez a su pueblo natal. Bueno, cuando Herodes también mató a los niños buscando asesinar al Mesías, es interesante notar aquí que estaba predicho ese llanto. En Jeremías capítulo 31, versículo 15, estaba predicho el llanto que iban a tener las madres por sus hijos muertos. Y esto es algo que Dios sabía que iba a ocurrir y lo predijo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el nacimiento del Salvador estaba claro, la Biblia lo tiene muy claro, la Biblia lo anota, la Biblia lo coloca, la Biblia lo anuncia en más de un versículo. Esto no es una cosa rebuscada, es una cosa muy, muy hablada. No solamente habla del nacimiento, sino del ministerio de Cristo. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, es muy evidente cómo Dios predice cómo sería el ministerio del Mesías. En Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5, el ministerio de sanidad de Jesús. Ahí está predicho en el capítulo 53 de Isaías. Ese es uno de los capítulos y versículos más claros acerca de el Mesías ungido. Para ser el Mesías no solamente tenía que tener el sello y la aprobación de Dios, sino la presencia del Espíritu Santo en su vida de una manera muy fuerte y poderosa. En Mateo capítulo 8, versículo 17, como le digo, ahí está esa claridad sobre el ministerio de sanidad de Jesús. En otro versículo para darles, en Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, habla de la manera de paz, de lo apacible, de lo manso, que era el ministerio del Mesías, y eso se cumple en Mateo 12, 15 al 21. O sea, el escritor del Nuevo Testamento trae mucho, lo mira y lo trae del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros proféticos. Ahora, en Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10, se habla de la lentitud de la gente para entender el mensaje del Mesías. Y eso está cumplido en Mateo capítulo 13, versículos 14 al 15. O sea, oyendo no oyen y viendo no ven. Esto estaba predicho también. ¿Cuántos de nosotros estaríamos contentos y felices de saber que nos predicen que lo que vamos a decir de pronto no tendrá efecto en la gente? Eso le pasó
al Mesías. Y en Zacarías capítulo 9, versículo 9, el ministerio de Jesús va terminando a la entrada de Jerusalén montando sobre un asno. En Zacarías hay varios versículos que se cumplen en el Mesías. Eso está en Mateo capítulo 21, versículos 4 y 5. La promesa de un Salvador, su nacimiento, su ministerio. Pero esto que hablábamos de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21, tiene que ver mucho con el ministerio ungido de Jesús. Y en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, viene y lo trae de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, donde Jesús dice que recibió la unción. En Lucas capítulo 3 se ve su bautismo y que el Espíritu Santo viene y lo unge. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 14, esto es también enseñado que él habla en las sinagogas, que él tiene un ministerio de enseñanza. Dice, me ungió Dios para predicar. Él predicó buenas nuevas a los pobres. Esto es una cosa muy evidente. En Isaías lo dice que el Mesías lo debía hacer y Jesús lo hizo en su ministerio. Iba a libertar a los cautivos, dice el versículo 18, y se nota muchas veces. Liberó de demonios, liberó de enfermedades, de los azotes del diablo, perdonó pecados, sacó la gente de donde estaba en su, por ejemplo, al endemoniado gadareno, lo sacó de donde estaba. El ministerio de Jesús también libertó cautivos. Cuando una persona es ungida, enseña la Biblia y habla de Jesús. Cuando una persona es ungida, predica buenas nuevas a los pobres. A la gente necesitada, y la mayoría, tenemos la conciencia de la necesidad que tenemos. Otros la suplimos y se suplen por otro lado y es incorrecto. Pero lo que dice la Biblia es que el que tiene la unción de Dios predica las buenas nuevas, liberta cautivos y predica el año agradable del Señor. Está en el versículo 19. El amor de Dios se muestra de una manera tan clara, pero tan clara a la humanidad por medio del Mesías, perdón, que es importante anotar que de todas las formas Dios manda mensaje en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos, que nacería y que tendría un ministerio con unas características especiales y todas se cumplen en Cristo. Pero también hablemos de su muerte. En Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12, es impresionante la manera como se describe la muerte de Jesús y se cita en los evangelios varias veces esta parte del capítulo 53 del libro de Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Hechos, cuando Felipe se acerca al eunuco, dice que él coge Isaías 53, y es específico que dice que estaba leyendo el libro de Isaías, donde dice que fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores. Y Felipe le explica desde ahí acerca de Jesús y lo lleva a la salvación. Si alguien le va a predicar a judíos, este pasaje es interesante porque está en Isaías y los judíos no creían que su Mesías tenía primero que sufrir. Sí, primero que tenía que tener un momento de sufrimiento, tenía que tener su razón, y Isaías 53 eso lo explica. Y vemos cómo Felipe desde esa escritura enseña la salvación en Jesús. Y en Isaías 53 hay como tres temas principales acerca del Mesías. Uno está en que hay una realidad del sufrimiento del Cristo. Tenía un sufrimiento físico, emocional y un sufrimiento espiritual. Eso era claro y la verdad eso es lo que los judíos aún tienen velado, y cuando los judíos entienden esto, muchos se han convertido a la fe. Y no solamente judíos, hablemos de las personas que dicen que, menospreciando lo de Jesús, esto fue predicho 700 años antes. Hay una claridad diáfana en esto, donde Jesús proclama ser
el Mesías también, no solamente en su nacimiento, en su ministerio, sino en su muerte. Hay un sufrimiento físico, dice que fue traspasado, molido, herido, pero también emocional, sufrió aflicciones, angustias, rechazo y humillación. Pero también un sufrimiento espiritual, dice que el justo llevó el pecado de los injustos y que él no hizo nada malo, pero llevó nuestro pecado, y él no dijo nada malo, pero llevó nuestros pecados. Entonces, lo primero que Isaías 53 quiere exaltar es que hay una realidad. Cristo sufrió en realidad, y sufrió en su cuerpo, en sus emociones y en su espíritu. Él sí sufrió. Es más, tuvo un momento de quebrantamiento donde la relación con el Padre se rompió, en donde Jesús dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es claro que el ministerio en su muerte tiene que ver con hasta una ruptura de la relación por unos instantes y momentos, no sé cuánto fue, pero hubo un momento que por los pecados, porque Dios es santo y no puede soportar el pecado en su presencia. Cuando Él llevó nuestro pecado en la cruz, entregó su vida y perdió ese momento la relación con su Padre Celestial. Eso era una de las razones de su sufrimiento. También hubo razones, perdón la redundancia, no solamente hubo realidades en Isaías 53, sino hubo razones de los sufrimientos de Cristo. Y es porque el hombre es voluntarioso. En versículo 6, él sufrió para nuestra paz. Él lo hicimos sufrir. Realmente fuimos nosotros los que llevamos a la cruz a Cristo. No sé si usted lo ha pensado en algún momento, pero a veces generalizamos. Él murió por nuestros pecados. Y ahí no metemos con los demás. En la misma cosa. Somos nosotros pecadores. Sufrió por nosotros. Murió por nosotros. Pero es muy diferente cuando dice, Él murió porque mi pecado, si hubiera sido yo solo, yo soy el responsable. Es como si yo fuera el único, aunque toda la humanidad es culpable de esto y llevó a la cruz a Cristo, lo llevamos. Yo a veces pensaba que pues había recibido a Jesús muy joven, que no tenía unos pecados, aunque yo sabía que era pecador. O sea, en la cabeza uno tiene mucha cosa. Pero en la realidad de la interiorización de saber que no solamente mis pecados, sino mi pecado, llevo a la cruz a Cristo. ¿Qué significa esto? Mis pecados son las acciones. Cuando miento, cuando desobedezco, cuando hago las cosas mal, son mis pecados. Pero aun si yo no cometiera esos pecados conscientemente, mi pecado, mi naturaleza pecaminosa, lo que llevo dentro desde que nací, llevó a la cruz a Cristo. Y yo fui voluntarioso. Y cuando voy entendiendo eso y pido esa revelación a Dios, Dios me va revelando que mi pecado, Él sufrió por mí. Él sufrió por mi causa. Yo lo hice sufrir. Yo lo llevé a la cruz. Y recuerden que la justificación en la Biblia, hablando de la salvación, es que Cristo murió por mí. Y eso es una cosa que entendemos la mayoría. En la calle usted puede preguntar, ¿y quién es Cristo? No, Él murió por nuestros pecados. Pero otra cosa es Gálatas 2:20. Yo morí con Cristo. Yo morí con Cristo. Eso es otra cosa. Esto es un principio muy diferente que cambia la vida nuestra, cambia todo. Yo, Gonzalo, morí con Cristo. Porque su sufrimiento es el mío. Y porque la razón de su sufrimiento fue mi terquedad. Y mi naturaleza pecaminosa y mi vida es tan pesada, tan mala, tan perversa, que no había otra solución que matarla. Y no había otra solución que la cruz. Cuando estudiamos la salvación, entendemos que es la cruz la única solución que Dios entendía. Y Él tomó nuestro lugar. Eso es amor. Él no tenía que hacerlo, pero Él lo hizo por mí. Ahora tú lo puedes decir para ti. Porque no puedes decir, lo hizo por el Gonzalo. No, pues sí, pero también lo hizo por ti. Porque a veces somos víctimas de cosas y nos creemos mejores. Yo hice que Cristo sufriera por mí. Yo lo hice sufrir. Él llevó el castigo que yo merecía.
De hecho, si yo merecía los azotes, si yo merecía la traspasada del costado, las bofetadas, si yo merecía ser aniquilado, ser pateado, ser desechado, pero Él lo hizo por mí. Isaías 53 lo dice. Él toma mi lugar. Es como el juez que dice, culpable, mereces la muerte. Y se quita su toga, se quita su birrete, se quita todo. Pero yo lo voy a pagar por ti. Y no fue un pago sencillo. Le costó su vida. Y tuvo 33 años de una vida íntegra. Y créanme que como hombre una vida íntegra, Jesús la vivió. Solamente para poder llegar a la cruz y poder llevarme a mí al cielo juntamente con Él. La voluntad de Dios es otra razón por la cual el Mesías sufrió, dice el versículo 10. Dios mismo lo hirió. Hay documentales de National Geographic, documentales de Discovery Channel. ¿Quién mató a Jesús? Bueno, sí, humanamente, pero el que lo hirió fue el Padre. Y Él fue el que hizo eso por amor a nosotros, porque era la única manera. Así como Abraham cuando cogió a Isaac y levantó el cuchillo y lo fue a lanzar, detente. ¿Por qué te ibas a detener? ¿Por qué lo detuvo? Porque había otro que iba a tomar ese lugar. Y ahí es donde se usa Jehová Jireh. A veces lo usamos para provisión económica. Amén, porque Él es Jehová Jireh. Pero la primera provisión fue salvación. Yo voy a tomar tu lugar. Eso fue lo que Jesús hizo. Tomó nuestro lugar. Y también Cristo decidió hacerlo. Él dice, por el gozo puesto delante de Él. Es que Él con gozo le dijo, Padre, yo lo hago. Él tomó mi lugar con amor. Él tomó mi lugar con toda la pasión y toda la entrega y toda la voluntad. O sea, Jesús no estaba obligado porque el Padre lo envió nomás. Él también estaba seguro de hacerlo porque nos amó también. Igual, el Espíritu Santo nos ama igual. O sea, mi voluntariedad loca, soy voluntarioso más bien. Mi locura, el hacer las cosas, hice sufrir al Señor. Y el Padre dijo, solucionémoslo. Y el Hijo dijo, yo lo hago. Y estuvieron de acuerdo. Ahora, ¿cómo no arrepentirse ante eso y decirle, Señor, gracias por tu salvación? Porque le digo, el juicio viene. Hace 8 días lo vimos y no profundamente, créanme que fue por encima. Pero el juicio viene. Esto no se va a detener. No es una cosa que usted diga, no, el buen Dios, hay un buen Dios, pero el juicio viene. Pero gracias a la decisión anticipada en la eternidad del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, el consejo de Dios se reunió y tomaron la decisión que el Hijo iba a venir y lo prometió en toda la Biblia y en Isaías capítulo 53, aunque hay muchos capítulos más. Pero lo tomamos como ejemplo. Esas fueron las razones por las cuales Él también sufrió. Pero también hay resultados de su sufrimiento, que es la tercera parte de Isaías capítulo 53. El primero fue un resultado para nosotros y luego un resultado para Él. Para nosotros, perdón de pecados. ¿Cuántos aquí están agradecidos que se les perdonó absolutamente todo? Yo soy uno. No sé si alguien más. Agradecido porque Dios no va a tomar en cuenta. Cuando dice que Él olvida el pecado del remanente, no es que Él no se acuerde, porque no es verdad. Es que no lo va a tomar en cuenta, Él lo pasa. Y Él dice, sí, lo hizo, pero se lo perdono porque el Hijo tomó la decisión y Él tomó la decisión de aceptar lo que hizo mi Hijo por Él. También, eso está en el versículo 5. No solamente perdonados, sino considerados justos. Y esto es un término de jurisprudencia, un término legal, que significa que tú estás ante Dios como si nunca hubieras pecado. Esto es increíble, porque a veces uno está, la reseña en la cárcel. El que entró a la cárcel le dejaron una reseña, él es expresidiario. Nosotros no somos ex pecadores.
Nosotros fuimos perdonados totalmente. Dios no lo tendrá en cuenta. Dios dice que rompe el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y también dice que somos sanados en el versículo 4 y en el versículo 5. Por sus llagas fuimos curados. En Pedro, en el capítulo 2, él dice que él no abrió su boca. Él dice, y ahí dice que él no callado, como oveja al matadero, porque sabía que era la única forma en que tú y yo podíamos estar con él. ¿Cómo le vamos a caer mal a Dios? Si él dio su vida. Y los resultados para él es que él resucitó. Dice que no fue contado con los inicuos, pero dice que él no vio corrupción. Él fue levantado del sepulcro. Un resultado, y es que Dios, dice Hebreos, selló. Dice que él aprobó. Él dijo, esto es. Él fue aprobado como hijo por la resurrección de entre los muertos. Fue la manera en que Dios dijo, apruebo, porque resucitó. Además dice que Jesús quedó satisfecho. Con lo que hizo, dijo, está consumado, está bien hecho. Yo lo hice y lo hice bien. Pero también él es recompensado, también en Isaías capítulo 52, versículo 13. Él recibe recompensa. Y por su obediencia, dice el libro de Filipenses capítulo 2, fue exaltado hasta lo alto y fue puesto como nombre sobre todo nombre. Usted lo puede hacer. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Ya lo estamos cogiendo como muletilla. Por favor, no. Que no sea una muletilla. La verdad no vale la pena que esto sea algo que nosotros como que sí, como que no. El nombre de Jesús, Dios determinó que fuera un nombre sobre todo nombre. Eso lo vimos en una ilustración que se los di la vez pasada. Entonces Isaías 53 sí habla claramente de los sufrimientos de Cristo. Entonces ya vimos que el Mesías sí nació de una manera sobrenatural. Repito, en el libro Evidencia que existe un veredicto está muy detallado. Léalo tranquilamente, léalo detalladamente. Y ese libro para mí es clave para que el Espíritu Santo ayude a muchos, sobre todo en el área intelectual, de razones claras, de evidencias claras. La Biblia habla de esto y ahí se recopila. Y en Isaías 53 es muy claro en la realidad que él no hizo nada malo, él no engañó con su boca, no, él fue fiel a su Padre. Pero ahora no solamente hubo una promesa de un Salvador, sino la promesa de salvación. Esto tiene que ver con varios puntos, como voy a enumerar como 3. Uno es que nuestra vida pasada es perdonada. En capítulo 1 de Isaías, el versículo 18, yo creo que lo tengo por acá. Capítulo 1 de Isaías, el versículo 18, vamos a leerlo. Dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. En otras palabras, Dios está diciendo, Él es el que está diciendo, pongámonos a cuentas. La verdad, esto del perdón es algo que quiero como enfatizar el día de hoy en forma práctica, porque el perdón de Dios para mí es la base que me puede acercar. Dice la Biblia en Hebreos que nos acerquemos con plena certidumbre. Fui perdonado. Fui perdonado. La culpa fue quitada. Él la quitó. A los seres humanos nos es difícil a veces entender que no hay que pagar. No, ahí es que humillarse, arrepentirse, porque Él nos perdonó. Somos perdonados. Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar a Israel. La terquedad de las 10 naciones no recibió su perdón.
pero Él estaba dispuesto a perdonarnos siempre. Dios no se deleita en la muerte del pecador y ofrece su misericordia si volviera a Él. Y una cosa clara es que Él es el que toma la iniciativa. En Isaías capítulo 44, versículo 2 dice que Él deshace nuestras rebeliones como una nube y nuestros pecados como niebla. La única condición era dar la vuelta. No sé. Vamos a hacerlo de una manera. Alguien nos llama. La única manera es dar la espalda a lo que estamos haciendo y volvernos. Si no lo hacemos, no hay respuesta. Y Dios llama a la gente. Dice, por cuanto llamé. Y Dios sigue llamando y llamando y llamando y llamando. Y recuerden lo que dijimos en clases anteriores. Si tú no recibes el llamado pronto y si no lo haces pronto a otros, lo que resultará es que se endurecerán y mañana va a ser más difícil. No tengo el porcentaje. Pero si en un año no hacemos nada, la dureza estará un año peor. Y como están las cosas de acelerándose de una manera tan peligrosa, ese aceleramiento hace que el endurecimiento se haga más rápido. Y ya esta generación que nace digital, que nace gamer, esta generación está pegada a, si yo hago esto, tengo más vidas. Escucha, la palabra que usan los juegos es vidas. Tienes 7 vidas, te quedan 5 vidas, te quedan 4 vidas, te queda una vida. Pero si haces tal cosa y cumples tal reto, se te devuelven las vidas. Estamos acostumbrados a matar, estamos acostumbrados a usar las armas. Estos muchachos, los que hemos tenido que ver con niños y manejar escuelas dominicales, en la última iglesia que estuve manejando los niños y me acerqué a ellos, hay una necesidad profunda de Dios y hay todavía en ellos un deseo de conocer a Dios. Pero de la misma manera hay un endurecimiento de algunos que a su temprana edad, 3, 4, 5 y 6 años, ya no quieren oír de Dios. Y si nosotros no hacemos eso en la casa, si el proceso de mostrarles a Dios no se toca y no hay una influencia en nuestros hijos de pequeños acerca de Dios, cuando sean grandes, no va a ser más fácil. Dice que la Biblia que instruye al niño en su camino. Y hay una cosa, y es que tenemos que corregir a los hijos en el momento adecuado, en el momento justo. Conozco hijos de cristianos, porque esto ya es como la 4ª generación. Yo soy como la segunda de nuestra línea, de mi casa. Aunque la verdad es como tercera, por algo que cuentan de mi abuelo, pero digamos que soy como la segunda. Nuestros hijos son la tercera y sus hijos serán la 4ª. No se les corrige y empezamos a justificarlos. Y yo conozco casos, sobre todo mamás, aunque los papás también lo hacen, en donde les justifican tanto la cosa que pueden ser, matan por ellos. Mire, yo creo que a un hijo hay que corregirle más que a otro cuando está haciendo las cosas mal. Yo no quiero un hijo mujeriego. Yo no quiero un hijo que está pecando con su cuerpo. Yo no quiero un hijo que miente. Yo no quiero un hijo altivo e iracundo. Hay padres que le toleran la ira al hijo. Yo ya he visto casos donde el hijo le ha pegado al papá teniendo 7, 8 años y se le enfrenta y la mamá lo justifica. Miren, la Biblia dice que Jesús murió por nosotros y que la promesa de la salvación está para nosotros disponible y el perdón de Dios. Pero el perdón de Dios hay que dar la vuelta. Ahí eso es como el énfasis que quiero hacer, que dice, vengan, pongamos cosas en claro, pero dice, vengan. Si usted no deja que su hijo se acerque, que usted se acerque, que su cónyuge se acerque a Dios. Y a veces tú tratas de ser el que lo hace para que Dios diga, está bien, tranquilo. No, tú puedes interceder ante Dios, pero la responsabilidad
tiene que devolverse es ese muchacho, ese esposo, esa esposa, ese papá. Él es el que tiene que dar la vuelta. Cuando Dios le dice, vengan, estemos a cuenta. El perdón está ahí para todo aquel que lo quiere. Y el resultado es que yo perdono fácil al que me ofende. El resultado es que la relación con otros está ahí simplemente por el perdón que Dios me dio, yo también lo otorgo. Mientras más entiendas el perdón de Dios contigo, más fácil es perdonar. Yo te pregunto, ¿por qué no es tan fácil perdonar? Tal vez tienes un carácter de justicia y bueno, hay muchas razones que podemos enumerar, ¿sí? Y las tengo acá. No es el punto. El punto es por qué es difícil que perdones. La promesa de salvación está dada, la necesitamos. Yo necesito que Dios perdone mi vida. Y está prometido en los profetas que Dios iba a perdonarme. Ya quiero, perdón, digo otra vez, quiero decirles que en Isaías 44:22, olvidé el versículo, 44:22, Él dice que deshace nuestros pecados, Él perdona, su corazón se deleita en misericordia, en perdonar. Así que, ¿listos para eso? Nuestra vida pasada puede ser perdonada. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid y estemos a cuentas. La invitación primero es de Dios. Segundo, Él nos pide que razonemos. Estemos a cuenta. Piensen en todos los beneficios que les voy a dar. Todo el beneficio que tendrán si estamos a cuentas. Y tercero, Él compara nuestro pecado con la grana y con el carmesí. Lo rojo, lo que derrama sangre. Por eso es que la sangre tuvo que ser derramada, para que quedáramos blancos como la lana. Él, gracias a Dios, dice que nuestra mancha puede ser removida, nuestro pecado perdonado y ser blanco como la nieve. No solamente hay perdón de pecados, sino hay un empezar de cero. Hay una nueva vida, una nueva creación. Yo no soy el mismo Gonzalo que cuando di la espalda al pecado. No soy el mismo. Mi vieja naturaleza fue crucificada. Si le doy la oportunidad, tomará el control de nuevo. Pero no quiero que lo haga. Entonces, yo recibo el ofrecimiento de Dios de una nueva vida en Cristo. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, dice que no solamente nuestra vida es perdonada, bueno, lo perdono, sino ofrece una restauración y una vida completamente nueva, un corazón nuevo. Os daré un nuevo corazón y una nueva mente, y ya no escribiré en tablas que tengan que cumplir mandatos de otros, sino que yo escribiré mi ley en su corazón. ¿Cuántos no solamente quieren el perdón de Dios, sino una nueva vida? Entonces vengan, devuélvanse, estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Cómo vamos? El juicio viene. ¿Y por qué tenemos que ir hasta el borde del juicio? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que aventurarnos a que Dios, bueno, sí, perdóname, Él perdona? Pero hay un momento en donde Él dice, es hora del juicio, hijo. Es hora del juicio, criatura. Y ya no va a ser igual. Entonces en Jeremías capítulo 31 habla de un nuevo pacto. Por eso es tan importante la cena del Señor: perdón de pecados, sanidad, salvación, restauración, nuevo corazón. Él hizo un pacto, una restauración de su relación con nosotros. El pacto es que yo seré su Dios. Señor, aquí quiero que seas mi Dios. ¿Qué tal? Entonces, el nuevo entendimiento espiritual que Dios da está en el capítulo 31, versículo 33 de Jeremías, en que dice que daré mi ley en su mente, ya estará aquí. Y en su corazón estará aquí. Es muy distinto porque ya está en mí, ya no necesito mirarla afuera y que otro tenga que decirme, oiga, pero es que esto es, porque Dios la escribirá en un nuevo entendimiento espiritual, personal. Conoceré al Dios de las Escrituras. Dice en Jeremías 31:34, todos me conocerán. Bueno, yo estoy contento con eso. No sé si tú.
En Romanos 8:14 dice que es un privilegio ahora en el Nuevo Testamento que somos guiados como hijos amados. Somos hijos. Y los hijos somos guiados, no arriados. Yo he sido pastor y he notado cómo a veces me molesta cuando la gente no hace las cosas. Y uno dice, pero mira, el pastor guía. El pastor guía. El pastor está ahí para traer a la descarriada, a la quebrantada, a la pierna quebrada, a la que no está de acuerdo conmigo. Vamos a amarlos. Y eso es lo que Dios ofrece, una nueva vida espiritual, un nuevo entendimiento, una nueva limpieza de pecados. En el capítulo 31, versículo 34 dice, perdonaré la maldad de ellos. ¿Cuántos quieren que toda su familia, sus vidas y su familia sean perdonados de toda maldad? Dice que no me acordaré, o sea, no tendré en cuenta sus pecados. Y en el capítulo 9 y 10 del libro de Hebreos se sella que estas promesas fueron cumplidas en el Calvario. Entonces, no solamente hay perdón, no solamente es todo nuevo, sino que hay una vida abundante disponible. Ezequiel capítulo 47, versículo 2. Entonces, para que no se nos olvide, es dar la vuelta a su llamado. Vengan, estemos a cuenta. Es lo primero. Si no voltea la gente y voltea a mirar a Jesús y le dice, está bien, acepto tu invitación, no hay nada, hermano, no hay nada ahí. No importa cuánto vaya a la iglesia, no importa cuánto ore, cuánto diezme, cuánto ayude, cuánta buena persona sea, si no da la vuelta, no hay nada. Oremos en este momento que la gente pueda dar la vuelta y recibir el perdón y ser una nueva persona y ahora entrar en una vida abundante, según Juan capítulo 10, versículo 10. Entonces empezamos a disfrutar la vida. ¿Cuánto tiempo me perdí? Yo no sé. No sé, y me duele porque yo conocía al Señor de niño y me he perdido en algunos momentos de mi vida, enfrascado en lo que no conviene, enfrascado en una vida no abundante, en una vida escasa de paz, escasa de gozo, aún en la economía, escasa en las relaciones con otros. Dios nos llama a tener una vida abundante porque de su interior fluyen al que recibe el Espíritu Santo ríos de agua viva. Por eso Ezequiel ve un río en este capítulo 47, en versículos 1. Él ve un río y a medida que cruzaban el río empezó por los tobillos, luego llegó el agua hasta las rodillas, luego llegó hasta los lomos y ya no pudo caminar por lo profundo que era ese río. ¿Cuántas veces meter un pie? No, que está frío. Dios quiere que nos metamos. Miren, hermanos, lo digo de esta manera, lo que está pasando en este mundo, no solamente por el amor de Dios, vamos a hablar del sentido común. Todo lo que está pasando en este mundo nos está diciendo, métanse al río de Dios sin reservas. No que el piecito, no que la rodillita, no. Entra y sumérgete en lo que Dios tiene para ti. No hay otra alternativa. Es Dios nuestra única y definitiva alternativa. Los invito a esa alternativa. Los invito a entrarse más en el río y que el río de Dios lo lleve profundo a sus principios, a sus verdades. No hay nada más aquí. O nos entregamos al Señor o nos entregamos al Señor. Entonces, el Evangelio fluye de una manera espectacular. Espectacular. Entonces los efectos del Evangelio son predicados. El poder del Espíritu Santo tiene que venir. Tiene que haber, hermanos, es que esto es ahora, no. ¿Yo cómo lo explico? Bueno, hemos vuelto normal lo anormal. Enfermos toda la vida. ¿Por qué no oramos por sanidad? Bravucones toda la vida, deprimidos toda la vida. Está bien, uno entiende las situaciones de la vida, pero en Cristo hay una vida abundante.
¿Por qué tenemos que estar mal siempre? Yo no sé, pero la vida abundante que Dios ofrece está para todo aquel y prometida en los profetas. Si usted lee esto con detenimiento, casi todos los libros terminan con algo glorioso. En Juan 7, 37, 39 Jesús dijo, vengan a mí y beban. De su interior correrán ríos de agua viva. Y somos el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 3, 16. Estamos para Él, estamos para vivir una vida abundante. Bueno, pero no solamente el Mesías, el Salvador es prometido, la salvación es prometida, sino también hay un pueblo de Dios que Dios quiere ayudar. Hay un nuevo Israel prometido. En el tiempo de los profetas se habían revelado el pueblo de Dios y habían traído juicio sobre ellos. Eso lo tenemos muy claro. Se profetizó la cautividad. Estuvieron cautivos por un tiempo. Jeremías vivió para ver la destrucción de Jerusalén, como ya nosotros lo notamos. Estuvieron en el exilio y Dios no quería destruirlos. Dios quería sacar de sus corazones la idolatría y la mentira para poderlos bendecir. Dios tiene los mejores planes para su pueblo, para sus hijos. Había una promesa que se hallaba en Ezequiel 36 y Ezequiel 37, el regreso y la repoblación de Israel, y habla de que la nación iba a resucitar y el pueblo dividido iba a ser reunificado. O sea, lo que Dios está diciendo es que iban a ser otra vez uno, y hay un retorno del pueblo de Dios a su pueblo. Dios promete la salvación y la restauración. Ezequiel capítulo 36 versículos 1 al 38 habla sobre este tema. Y los primeros versículos hablan de la promesa que las naciones alrededor de ellas serían reprochadas por la forma en que trataron a Israel. Dios va a tratar las naciones, eso ya lo vimos. Ellos serían reedificados, reunidos y habitarían y el número de sus habitantes crecería. Dios haría más bien Israel que lo que lo había hecho antes. Ezequiel 36, 11. O sea, había una promesa de restauración que él promete que Israel iba de nuevo a ser repoblado. Y él lo ha cumplido. En los versículos 16 al 21, Dios le recuerda por qué tuvo que hacerles el castigo en este Ezequiel capítulo 36. Él les dice por qué. Por amor de su nombre. Su nombre estaba siendo deshonrado. Y Dios los traería de las naciones, los reuniría de otros países y los traería a su propia tierra. Por eso reconstruyeron los muros con Nehemías y el templo se reedifica, porque vuelven a ser nación que adora a Dios. Luego hablaríamos de la resurrección y reunificación de Israel. Ezequiel capítulo 37 continuaría con este tema. Y está el valle de los huesos secos, donde ¿vivirán estos huesos? Sí, Señor, vivirán. Van a vivir, van a estar otra vez con vida. Entonces Dios promete vida al pueblo porque Él no los quería destruir, Él quería bendecirlos. Entonces, en los huesos secos, versículos 11 al 14, se habla de la casa de Israel. Ellos pensaban que habían perdido toda la esperanza. No. Ellos no habían perdido la esperanza porque Dios les da promesas. Juicios merecidos, pero Dios no se queda ahí. Y las bendiciones que Dios le promete en capítulo 15 al 28 de Ezequiel capítulo 37 y habla de un pacto eterno. Cuando Dios que hace un pacto, Dios hace un pacto. Entonces hablamos de las promesas de un pueblo de Dios, la promesa que un nuevo Israel iba a surgir, pero también Dios lo identifica, estas promesas de la completa restauración de Ezequiel 36 y Ezequiel 37 eran tan diferentes a lo que él aseguró que iba a suceder si no se arrepentían. Pero él promete que habrá un nuevo Israel y lo identifica. En el Nuevo Testamento necesitamos ver esas promesas cumplidas, pero ¿qué quieren decir los profetas al hablar del nuevo Israel en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el pueblo de Dios?
Bueno, la iglesia es injertada, Romanos 9 al 11, y nosotros somos como ese nuevo Israel. Lean, por favor, Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Repito, Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18. Y Primera de Pedro 2, 4 al 10. Entonces hay cosas que se cumplen en la iglesia. Ellos eran descendientes de Abraham, pero nosotros somos hijos de Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Quiero terminar con esta parte. Dos cosas. Una, por favor, lean Romanos capítulo 10, versículo 1 a 11:36, cómo Dios piensa de Israel. Hoy en día hay mucho pensamiento sobre Israel. Y hay gente que lo ataca y hay gente cristiana que odia a Israel. Pero yo te pido que mires lo que Dios piensa de su pueblo. Las promesas que hizo en el Antiguo Testamento, las promesas que cumple el Nuevo Testamento. Y Pablo da una teología sobre Israel. Capítulo 10, 1 a capítulo 11, 36. Por favor, léanlo, porque las promesas que hay en los profetas son muy claras acerca de Israel. Lo último que vamos a tocar en estos minutos es la promesa de Dios, no solamente de una nación, sino de un reino. Hizo las personas con el propósito de hacer un reino. El reino de Dios es con Cristo. En Mateo capítulo 12, versículos 22 al 28, y en Juan 18, capítulo 33 al 39, Jesús predicó del reino de Dios. Y Jesús habló que en un sentido vino con Cristo. El reino vino y se estableció con Cristo. Y en Mateo capítulo 3, versículo 2 dice que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. ¿Y con qué inició él? Arrepiéntanse o vengan, voltéense, arreglemos cuentas. Si quieren, con una frase que quisiera que terminaran hoy es, voltéense, arreglemos cuentas. Dios está pidiendo arreglar cuentas. Y Dios está diciendo que el reino de Dios se establece primero con arrepentimiento. Entonces en Mateo capítulo 3, versículo 2 vemos el camino que Juan el Bautista proclama, pero cuando Jesús inicia su ministerio, también dice, arrepiéntanse. La expresión reino de los cielos de Mateo significa reino de Dios, de Marcos y el libro de Lucas. O sea, es el mismo concepto. En realidad dice que el reino había llegado. En Mateo 12, 22 al 28, los judíos los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Satanás. Él dijo que no, que un reino no pelea contra sí mismo, pero que si él, por el poder del Espíritu de Dios, expulsaba demonios, el reino de Dios había venido. El reino de Dios vino porque el rey vino. Y el reino de Dios se establece. Hablando de Natanael, él reconoció, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pilato le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y él es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero el reino no digo se extiende, porque un reino, más que extenderse, el reino es proclamado para otros lugares y ahí avanza con la iglesia. Les voy a dar estos versículos para finalizar. Mateo 10, 7 al 8. Mateo capítulo 10, es con la iglesia, es con tu vida que el reino avanza. Marcos 16, 15 al 20. Marcos 16, 15 al 20. Hechos 2, 1 al 36. Hechos 2, 1 al 36. Y Hebreos 6, versículo 4 y versículo 5. El reino de Dios comenzó con el ministerio de Jesús, mostrando su poder a la gente de sus días, pero dijo que la iglesia haría cosas mayores. El reino de Dios sigue porque el Rey de Reyes sigue con nosotros. Vamos a orar porque
El reino de Dios se establecerá con la segunda venida de Cristo y es algo que nosotros tenemos que entenderlo de una manera muy profunda. Oremos para terminar y gracias a Dios por Jesucristo y por su promesa y por su cumplimiento de salvación. Padre, te damos gracias por Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los profetas hablaron acerca de que vendría el Mesías. Los profetas establecieron una verdad, y es que el reino estaba pronosticado para venir, pero antes establecería su iglesia, pero antes establecería una nación, pero antes recibirían perdón de pecados. Pero antes Dios había establecido que Él era el que estaba tomando la iniciativa. Hoy, Señor, la promesa de un Salvador, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, su resurrección, lo que haría hasta el final de los tiempos, según Joel 2, está vigente. Y para mis oyentes, para los que estamos hoy acá, el mensaje es claro. Vengan, hagamos cuentas, establezcamos el reino y vamos hasta lo último de la tierra. Yo bendigo tu familia en el nombre de Jesús, no con juicio, sino con salvación. Y yo bendigo tu iglesia para salvación y la vida de Jesús para salvación en tu vida. Que Dios te bendiga en esta mañana y que puedas ver la gloria de Dios y el reino de Dios, la unción y la libertad del Espíritu Santo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Gracias a todos por participar en esta enseñanza. Agradecemos especialmente al pastor Gonzalo Infante por su excelente presentación. Si desean los materiales, pueden solicitarlos a través de nuestras plataformas de contacto. Además, les recordamos que nuestro ministerio se sostiene gracias a su generosidad. Si desean apoyar, pueden hacer sus donaciones a través de la página web. Y por último, no se olviden de compartir este video y dejar su like, si les ha sido de bendición. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga.